Hola, Ana. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Feliz. Hoy vamos a hablar de un tema nada feliz, pero no importa, por eso vamos a hablar de Nada eso. feliz. Nada feliz. Pero bueno, algunas veces la ira tiene toda la razón de ser. O sea, simplemente entendemos por qué pasa, ¿no? Hay una reacción justificable por las injusticias que vamos enfrentando pues lo no natural, lo no sano sería como aguantártelo y tragarlo completito, ¿no? Porque, pues es la realidad, ¿no? Pero, ¿cómo lidiamos con la ira de acuerdo a la terapia Gestalt? Bueno, la ira tenemos que entender, el enojo más bien. El enojo es un sentimiento normal, una sensación, una emoción normal que viene con el equipaje de nosotros los seres humanos y nos ayuda para protegernos. ¿Para protegernos de qué? Del ambiente o de lo que ocurre. Entonces, de alguna u otra manera, el enojo es una señal de algo que nos está ocurriendo a nosotros. La ira pareciera ser que tiene que ver con una sensación de injusticia, con una sensación de abandono o con una sensación cuando se presentan algunas de las heridas primarias, ¿no? Si yo soy iracundo, si yo soy irascible, primero tengo muy poco autocontrol. Mi Ah, autorregulación organísmica no es muy buena. Mi manejo de las emociones en un nivel adulto, maduro, pues no tengo inteligencia emocional, dirían por ahí Goleman, ¿no? Entonces, no sé gestionar mi emoción. Entonces me invade la ira, pero me invade la ira frente a qué? Puede invadirme la ira frente a una situación de injusticia. Puede invadirme la ira frente a una situación de impotencia. Puede invadirme la ira frente a algo que me lastime. Puede, o a mis seres queridos, ¿no? O sufro un quebranto, o uno de mis tíos se queda con todo el negocio. Claro que tengo ira y tengo enojo, tengo rabia, impotencia y tengo muchas cosas. Me van sucediendo cosas. Sin embargo, cuando yo solamente sé responder desde la ira, tengo muy mala gestión de mis emociones. ¿Sí? En donde sí y en donde no. El límite es muy sutil, porque cuando yo tengo ira y no le expreso, desde la terapia gestal le llamamos un proceso de retroflexión. Este proceso de retroflexión es el enojo volcado contra el sí mismo, embotellado. embotellado, así me lo trago. Y entonces, como es una emoción, esa energía se deposita en el cuerpo. Y entonces desarrollo colitis, gastritis, enfermedades, gripas recurrentes, accidentes permanentes, una serie de cosas que tienen que ver con este inadecuado manejo de la ira. La hipertensión es uno de las enfermedades o padecimientos que han encontrado algunos estudiosos de ello que tiene mayor correlación entre el inadecuado manejo de la ira y la hipertensión. El corazón sufre, ¿no? El corazón tiene que alterar la tensión. Entonces, de alguna u otra manera, nosotros lo que tenemos que hacer es, la ira se presenta, como dicen, no sé si Sócrates o Platón, pero por ahí lo dicen. El problema no es estar enojado o iracundo, el problema es estar enojado o iracundo en el momento adecuado, con la situación adecuada, con la persona adecuada, con la intensidad adecuada y con la expresión adecuada. Asertividad. Entonces, no siempre nos ocurre, ¿no? O sea, el problema no es la ira, el problema no es el enojo, sino cómo lo gestiono. ¿Me lo trago? Retroflecto. ¿Lo proyecto? Tú eres el responsable de todo y entonces tú me haces, tú me dices, tú me pones y entonces ando en pleito con el mundo porque todo el mundo me hace las cosas. Yo no me responsabilizo de nada. O No, tengo no, una falta de, diríamos los gestaltistas, de regulación organísmica. Me vuelvo impulsivo. Actúo desde esta impulsividad e incluso puedo llegarme a poner en riesgo, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la terapia gestáltica? Ayudar a que la persona se dé cuenta primero de su ira, porque muchas personas no se dan cuenta. ¿Cómo? Claro que no. Es que yo soy así porque tú me haces esto. Yo no soy así. Yo me enojo porque tú me haces enojar. Yo no, Qué mala eres, Ana. no, de veras. Entonces lo que ocurre es, primero que identifique su ira. Punto número 2, que se dé cuenta en qué parte del cuerpo la tiene depositada. En los hombros, en la colitis, en la gastritis, en el insomnio, se ha convertido en ansiedad, um, la detiene todo el tiempo o la proyecta todo el tiempo, ¿sí? Que la identifique, que la vea, que se dé cuenta cómo sus patrones de comportamiento, ¿sí? Están ahí moviéndose y que le está metiendo una serie de problemas porque no solamente sufre el campo relacional con el que se desarrolla, él también sufre y se la pasa mal. Una persona iracunda no se la pasa bien. Y entonces luego se arrepiente, y entonces luego va y pide perdón, y luego otra vez, y se mortifica, y tiene culpa, y va y otra vez, y luego lo vuelve a hacer, y está como en un mecanismo de ir y venir, ir y venir, ir y venir, que no aporta mucho a su crecimiento personal. Entonces, primero, a ver, cimentamos. ¿En qué momentos te enojas? ¿Qué te pasa cuando te enojas? Vamos a contextualizar la conducta. Porque trabajar en el campo es trabajar en el contexto. No te enojas todo el tiempo. ¿En qué momentos te enojas? Ahora, si tu única herramienta de contacto con el exterior o de relacionarte con el exterior o contigo mismo es a través de la ira, vamos a ver de dónde viene, qué te está ocurriendo, qué hay en el fondo de esto, para que puedas ir entendiendo tu comportamiento, tu sufrimiento y tu manera de estar en el mundo. Entonces vamos a trabajar primero en cómo se deposita en el organismo, en el cuerpo, a dónde lo lleva, de qué se defiende, porque si bien es un mecanismo o es una emoción que nos ayuda a estar alertas y a defendernos, pues no me puedo estar defendiendo todo el día. ¿De qué me defiendo? Porque siento el mundo tan amenazante. ¿Cuáles son las heridas primarias? Injusticia, abandono, rechazo, etcétera, ¿no? ¿Cómo las vivió? ¿De qué manera este niño chiquito sigue reaccionando con esta cantidad de emocionalidad que en su vida adulta no puede gestionar hasta el día de hoy? No quiere decir que no vaya a poder, sino que hasta el día de hoy no ha podido hacerlo. Y de esa manera, entonces empezamos a trabajar en esta parte de aceptación, porque también este manejo de la ira, volvemos a lo mismo, tiene que ver con la sensación de fuerza. Si yo no soy iracundo, no me siento fuerte. Me tengo que imponer a través de la ira. Entonces abajo hay un niño desvalido que no sabe cómo afrontar la vida o afrontar su propia circunstancia. Entonces tenemos que ir haciendo este balance entre qué pasa si no eres iracundo. No, es que me van a ver la cara. Es la otra cara de la vulnerabilidad, ¿no? Entonces poner en su justa dimensión, como algunas veces, este proceso terapéutico en el que no soy iracundo, estoy siendo iracundo. Hay una diferencia. Y estoy siendo iracundo porque estoy en una polaridad que no me permite tocar lo que no es fuerza, porque la ira te llena de fuerza, de poder. Un poder mal encausado, por supuesto. Pero entonces, ¿qué pasa con esta otra parte que está en el fondo de ser débil, de ser cuidado, de ser querido, de ser aceptado?
en donde lo único que estoy generando es el rechazo de todos los demás hacia mí. Entonces, ¿qué pasa con todo esto que compone esta figura y que esté en el fondo? Tocar estos sentimientos para que pasen a ser figura. ¿Qué necesitarías para poderte sentir así? ¿Qué necesitarías para hacer esto? E ir balanceando esta ira, primero con la aceptación, segundo con la vulnerabilidad, tercero, que no es tan malo tener necesidades y humanas y que no puedes pasarte la vida todo el tiempo defendiéndote de todos, porque al final el organismo, la persona también necesita del ambiente. Claro. Oye, Ana, ¿y qué tal las personas que, por ejemplo, son controladoras de la ira, ¿no? Que todo el tiempo están sosteniendo que todo está bien, ¿no? Cuando claramente las cosas no están bien. Bueno, ahí sí hablamos entonces de esta parte que yo te digo que es exactamente como toda la retroflexión en términos de la terapia Gestalt. O sea, todo esto que yo me trago y que al final, como en la psicología dinámica o en la psicopatología dinámica o en la explicación dinámica, lo que dice es, la depresión no es más que la ira volcada hacia el sí mismo. Este enojo me lo vuelco a mí y luego me deprimo, me autoagredo, me lastimo. No lo deposito afuera, me lo deposito a mí. La ira Llamándolo es una a mí mismo. energía que tiene que encontrar una salida. Si no sale afuera, sale adentro. ¿Sí? Sí. ¿Y existe alguien o cómo hacen las personas para ser transformadores de la idea, ¿no? Para hacer que sea algo creativo, que sea algo saludable, que les dé claridad, que pueda ser analizado, ¿no? Bueno, desde el punto de vista psicoanalítico hablamos de la sublimación. La sublimación es uno de los mecanismos de defensa más importantes o no, dentro de la escala de mayor madurez. En lugar de estar con el cuchillo por todos lados, me vuelvo boxeador. Necesito una gran capacidad de ira. Me vuelvo carnicero, me vuelvo cirujano, ¿no? Entonces, esta característica mía la vuelvo a una cuestión que la pongo incluso al servicio de los demás, en lugar de que se quede ahí de una forma neurótica. O sea, ¿qué voy a hacer con esta ira? Ya sé que así reacciono con mayor intensidad. Ahora, ¿qué voy a hacer con ella? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con ella? Entonces, y creo que tenemos que darnos cuenta cuál es un factor constitucional, o sea, muchas personas sienten mucho más la ira, cuál es un factor educativo epigenético en donde no me enseñaron a regularla, y cuál es un factor psicológico que pueda tener reminiscencias de heridas infantiles, pero que al final tenemos la obligación, si vivimos socialmente, de generar autorregulación organísmica y de gestionar las emociones al estilo de Goleman. Identificarlas, hablarlas, darles un nombre, para qué me sirven, para qué me limitan, cuándo las puedo usar, cuándo no las puedo usar, cuándo es adaptativo y cuándo no. Si yo soy un chico, es un decir, que pertenece a una banda, claro que la ira va a estar presente. Es una forma de adaptabilidad. Claro, Si soy pasivo, pues no le sirvo a la banda. claro. ¿Sí? ¿Queda claro? Pues clarísimo. Ajá. Ana, ¿dónde podemos encontrar más cursos sobre este tipo de contenido? Pues mira, yo creo que existen una gran cantidad de videos, una gran cantidad, pero sobre todo creo que uno de los libros fundamentales que todo mundo conoce es el de Goleman, ¿no? Inteligencia emocional, y que todo esto se trata y se estudia también en todas las habilidades socioemocionales. El manejo adecuado no solo de la ira, sino de los sentimientos. Para que podamos gestionarlos. No es que no existan, es que los tenemos que gestionar y poder dar una respuesta mucho más asertiva
Yo sí creo que la gran mayoría de nuestras conductas son emocionales y reaccionamos desde ahí. Entonces, no hay más que el aprendizaje de uno mismo para esto. Y si definitivamente no puedo solo, tengo que acudir a una psicoterapia. Tengo que acudir con un especialista en el manejo de la ira, porque también hay programas conductuales muy poderosos que ya están probados y que ayudan, así se llaman, ¿no? Taller para el manejo de la ira y que aprendan a gestionar la emoción, a saber cuándo va a llegar, qué pensamiento viene, de qué manera se presenta en mi vida, ante qué situaciones. Otra vez tener claridad, otra vez diría la terapia gestal, darme cuenta, porque si no me doy cuenta no puedo modificar la conducta. Claro, el reconocimiento de que existe. Así Por es. cuántas. Ana, ¿dónde podemos localizarte y saber más de ti? Bueno, a mí pueden localizarme en todas las redes sociales y en www.institutocedes.com o en www.anageorgana.com. Recordemos que las emociones es un punto importantísimo a trabajar en la terapia Gestalt para que pueda haber una autorregulación organística. ¿Ok? Gracias, Ana. Muchísimas gracias, Iván.